Dios le bendiga, amados hermanos. Estamos aquí reunidos para compartir la palabra del Señor y lo que hoy quiero transmitir es una enseñanza y la enseñanza es acerca de un rey. Acuérdense que la palabra del Señor dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y los testimonios de Jehová son fiel, que hacen sabio al sencillo. O sea, eso nadie lo puede negar. O sea, los testimonios son todas aquellas historias que en la Biblia quedaron plasmadas para que nosotros aprendamos y seamos sabios. Y lo bonito que los que van a ser sabios son los sencillos. Todos nosotros que seamos sencillos vamos a ser sabios. Hay una frase que usted ha escuchado, que yo la menciono en varias ocasiones, una frase que dice de una canción norteña que a veces sale en los videos donde dice: ese compa ya está muerto, nada más no le han avisado. Y es que es, por ejemplo, cuando hay un video, no está un hombre viendo su teléfono, atrás está la mujer, y obviamente da a entender que lo que está viendo el varón pues son otras mujeres, y atrás está la mujer con una carita de pocos amigos, y por eso ese compa ya está muerto. O sea, la esposa no se va a quedar de brazos cruzados porque nada más que no le han avisado. Pero hoy quiero que lo veamos con esto se hace con humor, ¿no? Pero eso tiene un peso tremendo cuando se piensa de verdad. O sea, cuando tú piensas de verdad, o sea, ya está muerto, nada más que no le han avisado, tiene un peso muy, muy fuerte porque la muerte no es algo que las personas deseen. No es algo que se esté anhelando, no es algo con lo que se sueñe. La tragedia que ha sucedido en estos días allá en Venezuela, el terremoto, o sea, mucha gente ha perdido la vida. O sea, no es algo con lo cual se debería hacer meme. Vamos a verlo hoy porque a un rey sí le avisaron. Fíjense cómo está la cosa. A un rey sí le avisaron de que él iba a morir. Recordemos que Hebreos 9:27, la escritura nos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de que mueran, ¿qué va a pasar? Va a haber un juicio. Un juicio vamos a tener que presentarnos delante del Dios, del Supremo Dios, algún día. Y yo no creo que nadie quiera morir. Yo no creo que exista una persona que en sus facultades, en sus cabales, ¿quién quiere morir? Díganme. Que esté bien. Puede que exista una persona que esté un poquito perturbada de sus facultades mentales, o personas que estén sufriendo mucho, que deseen la muerte. Puede que exista este tipo de personas, pero una persona en sus cabales, nadie quiere morir, hermano. No, yo no le deseo la muerte absolutamente a nadie. Y sin embargo, vamos a conocer, como les decía, a un hombre al que profeta de Dios llegó a decirle de frente, le dijo: ¿sabes qué? Ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Así lo dijo Dios. Imagínense que no sé si es un privilegio, honestamente. No sé si es privilegio que le digan a uno que se va a morir, pero cuando menos se lo dijeron. Este hombre fue el rey Ezequías, ¿ok? ¿Estamos ahí? El rey Ezequías, ahora sí lo estamos viendo. Y vamos a ver de este rey Ezequías, vamos a ver varios aspectos. Vamos a ver su grandeza, vamos a ver en su grandeza el rey que hizo lo recto. Vamos a ver en su caída el orgullo que lo traicionó, y vamos a ver, número 3, su gracia, lo que Dios hizo de todas formas, porque Dios es bueno. Vamos a comenzar con el rey que hizo lo recto. Para comenzar, ¿quién era el rey Ezequías? La escritura nos dice, escúcheme muy bien, que él tenía 25 años cuando ascendió al trono de Judá, y lo que heredó de su padre, el rey Acaz, heredó un desastre. El rey Acaz había sido uno de los peores reyes que Judá había tenido. ¿Qué hizo el rey Acaz?
Fíjense muy bien, él cerró las puertas del templo. Usted y yo tenemos el privilegio de venir a la casa de Dios, a un templo, un santuario para adorarle. Imagínense que usted quiere venir y le cierran el templo. No había templo para adorar a Dios. ¿Y qué hizo? Este rey Acaz levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Además de eso, hermanos, hizo algo tan abominable que incluso él sacrificó a sus hijos, los pasó por fuego. Fue un rey muy malo y entregó el reino a la humillación extranjera. Ahorita ya vamos por la diapositiva número 6. Por la número 6. ¿Ok? Y usted puede verlo ahí. Pero hay algo que tenía Ezequías. Ese era el mundo de Ezequías. El rey hizo un desastre con el país. Dioses y altares y muchas cosas. Pero, Segunda de Reyes 18, nos dice la escritura, a partir del verso 3 en adelante, e hizo lo recto, en cuanto a Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que su padre David había hecho. ¿Qué hizo el rey? Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Este rey, amados, abrió el templo, abrió una vez el templo, restauró el sacerdocio y celebró la Pascua con una grandeza que en Israel no se había visto desde los tiempos de Salomón. La Pascua era una fiesta que había hecho este rey, y de tal manera, como dice el verso 5 de Segunda de Reyes, capítulo 18, que dice: en Jehová, ¿qué hizo este rey? En Jehová, él puso, en Jehová Dios de Israel, él puso ¿qué? Su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Qué hermoso. En Jehová, Dios de Israel, él puso su esperanza. Como él no hubo antes, dice la Biblia. Y si la Biblia da testimonio, quiere decir que es totalmente cierto. Esto incluye que incluso fue a la altura de David. Él fue, pues, él puso su confianza en pocas palabras, era singular. Era un hombre que siguió a Jehová y no se apartó de él. Ahora, aquí hay algo que quiero que aprendamos. Podrá haber personas que crecieron en familias rotas, en familias disfuncionales, en familias donde los padres no le dieron un ejemplo, no le dieron, sino fueron indolentes, fueron indiferentes. Pero Ezequías nos dice, ¿qué nos dice el rey Ezequías? Que el pasado familiar, escúchenme muy bien, el pasado familiar no determina tu futuro. O sea que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las maldiciones generacionales, como comentábamos la otra vez en la radio con el pastor Edgar y el pastor Elmer, las maldiciones generacionales para los cristianos no se aplican. Si alguien le ha dicho que usted tiene que romper su maldición, las maldiciones generacionales, y usted piensa, tal vez yo tengo una maldición generacional, no, lo que usted tiene que hacer es arrepentirse y nacer de nuevo. Porque para los cristianos no existe eso. Entonces, tú puedes decidir hacer lo recto, aunque nadie antes en tu casa lo haya hecho. Tú decides. Y esto va para todos, para los jóvenes, ustedes, y para los viejos también podemos hacer lo recto. La que sigue. Pero resulta ser, amados hermanos, que había reinado después de que abrió las puertas del templo, que restableció el sacerdocio, después de que derribó los altares, que hizo un gran avivamiento, que en el año 14 de su reinado sucedió algo muy importante. Había un rey del imperio asirio, que era la superpotencia más temida de sus tiempos. Este era un reinado que en verdad era unos reyes muy malos, hermano. O sea, tenían unas tácticas de terror. Era gente perversa, era gente que sembraba el terror de una manera muy terrible. Y este Sennacherib atacó Judá, tomó ciudades, y este Sennacherib marchó contra Judá. Y en este contexto brutal, el rey Ezequías, en el año 14 de su reinado, él cayó enfermo. Si usted se imagina eso.
Hizo todo lo bueno ante los ojos de Dios. ¿Y qué pasó? Cayó enfermo. De momento enfermo y de momento una potencia extranjera que quería eliminarlo. Esa es una presión que no es cualquier cosa, hermano. La Biblia nos enseña que este rey estuvo muy enfermo. La presión que él tenía era totalmente brutal. Y nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 20, usted lo puede ver ahí, verso 1. En aquellos días cayó Ezequías enfermo de muerte, hermano. No fue una gripita, no fue una gripa. Y los que han estado cerca de la muerte, eso es algo que no se le decía a nadie, ¿verdad, hermano? No se le decía a nadie, ¿verdad, pastor? Cuando la persona tiene que ir al hospital, no se le decía a nadie. Y vino el profeta Isaías y le dijo, ¿sabes qué? Así ha dicho Jehová, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Imagínate esta escena, estás en la cama, estás en cama, tienes fiebre, una llaga que no te está cerrando y el enemigo más poderoso, ahí está el imperio asirio, hermano, ese es Sennacherib, eran malos, esa gente reventaba a las mujeres embarazadas, esa gente agarraba a los bebés y los zorrajaba al suelo, eran muy perversos y enfermos. Y aparte de eso, que llega el profeta y te dice, te vas a morir. No es fácil, ¿verdad, hermano Joel? Eso no es fácil. O sea, la sentencia está dictada. Ordena tu casa. Y a veces Dios nos manda noticias que no queremos oír, no queremos recibir. Y la forma en que respondemos a esa noticia revela lo que realmente somos. Sí me capta. Recibimos noticias y la forma en que nosotros respondemos revela lo que hay en el corazón. ¿Qué hizo el rey Ezequías? ¿Qué fue lo que hizo? El rey Ezequías, ahí lo puede ver usted, dice la escritura, capítulo 20, versos 2 y 3. Volvió él entonces su rostro a la pared, después que le dijo esta palabra, y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Él volvió su rostro. Él se humilló. Este hombre no argumentó, no recitó doctrinas. Él simplemente lloró. Él no dijo, yo decreto, yo declaro, yo establezco una palabra. Él no dijo nada de eso. Él simplemente lloró. Él lloró. ¿Quién se va a querer morir aún estando enfermo? Le digo, una persona que está bien de sus facultades mentales puede estar muy enfermo, pero el hombre no quiere morir. Y él tenía donde, humanamente hablando, aunque no es por obras, para que nadie se gloríe, él tenía de dónde agarrarse. ¿Qué hizo él? Derribó los altares, él abrió el templo, él hizo un avivamiento. Él dice, te ruego, mira, que hagas memoria, Señor. A mí me da no sé qué, hermano, me da ternura esto, como que Dios olvida, ¿no? Pero es la confianza. Usted puede venir ante Dios con confianza y decir, Señor, acuérdate, haz memoria, Señor, que yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro de corazón. Y dígame, ¿eso era cierto? Claro que era cierto. Él había andado. Entonces, Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. Pues nos dice en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 5, dice Dios, ve, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre. ¿Qué le dijo? He oído tu oración. Qué bonito. He visto tus lágrimas. ¿Y qué más? He aquí, yo te sano y añadiré a tus días 15 años. 15 años, piénsalo, en un momento de enfermedad terminal, como esos días que se nos fue nuestra hermana María. ¿Qué quisiéramos nosotros? Hubiésemos querido que ella se hubiese quedado, ¿verdad? Como hay hermanos y hermanas que están enfermitos, ¿qué quisiéramos nosotros? Pues que no se mueran, que se queden con nosotros. Pero y no solamente
esta enfermedad terminal, la presión de que allá hay un rey malo que quiere hacer trizas al país. Y Dios mismo le dijo, no, espérate, tranquilo, cálmate, te voy a dar 15 años más de vida. Eso para mí, hermano, es como un vaso de agua en medio del desierto cuando ya no te queda saliva en la boca. ¿Le ha pasado, hermano, cuando de tanta sed ya no se produce nada, verdad? ¿A cuánto no nos ha pasado eso? Quizás los que han nacido aquí no les ha pasado, pero los que hemos jugado mucho, los que hemos caminado demasiado, llega un momento que ya no hay dónde. Imagínate un vasito de agua. Eso fue lo que sintió este rey. Ahora, Dios escucha el llanto, hermano. Dios escucha sus lágrimas. No el llanto de la manipulación, porque eso es algo también que tenemos que ver. El ser humano es manipulador, hermano. El llanto de la sinceridad es el que Dios escucha. El llanto que no tiene más argumentos y solo tiene a Dios. Ese es el llanto que Dios escucha. El llanto que te despojas de todo. Que no tratas de manipular a Dios. Porque eso es lo que a Dios le agrada, hermano. El llanto. Acuérdese que hubo una mujer que también oraba llorando, movía sus labios. Esta mujer se rompía por dentro por un hijo que no podía tener. Y Dios le oyó. Una oración con llanto. Y para ello me gustaría que fuéramos al Salmo 30, porque quiero leer rapidito esto, lo que dice el Salmo 30, lo que pasó con el rey David. Vamos al Salmo 30, lo que te había dicho. Lo que te había dicho, para que los hermanos los puedan ver ahí. ¿Lo puede ver? Fíjense, voy a leer rapidito. El rey David, papá o abuelo, no sé, bisabuelo, tatarabuelo del rey Ezequías, dice el rey David, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, ¿qué dice? A ti clamé y me sanaste, oh Jehová. Hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Y dice David, cantad a Jehová, vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad, porque en un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y dice el rey David en estos momentos, en mi prosperidad dije yo. ¿Qué dije yo en mi prosperidad? No seré jamás conmovido. O sea, ¿cómo somos? Estás en lo mejor de tu vida, en tu juventud, estás que tienes un trabajo estable. No me va a pasar nada. Te crees el Superman porque tienes fuerza, tienes salud, tienes dinero. Me dijo, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, pero tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Y pasó algo, escondiste tu rostro y fui turbado. Por eso no nos conviene ser orgulloso. Todo lo que tenemos es gracias a papá. Porque Él te vuelves orgulloso. Escondiste de mí tu rostro. ¿Y qué pasó? Fui turbado. Pero luego, ¿qué dice? Usted lo puede ver. Luego dice, a ti, oh Jehová, clamaré. ¿Y al Señor qué voy a hacer? Le voy a dar órdenes. Ahora. ¿Ha escuchado eso usted? ¿Lo has visto? Sánalo, ahora. Y es que digo, Dios mío, esta gente, si Dios no nos consume, porque la verdad es misericordioso. A papá, si uno se le acerca con humildad, a papá uno se le acerca, papito, por favor, mi rey, si usted quiere, mi padre, no tienes que hacerlo, mi Señor, pero por favor, papá. Él dice, mira, oh Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. Y me da, no sé, el siguiente verso, el 9, me da, no sé si usted comparte conmigo esto, me da un sentimiento, me da ternura. El hombre no dice, mira Señor, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad, Señor? Mira, Señor, aquí yo te alabo, Señor. Claro, él lo dijo con una honestidad, no queriendo manipular a Dios. Aunque quizás
tratando de negociar con el Todopoderoso. Mira, Señor, pues yo aquí te alabo, Padre, yo predico, yo soy pastor, yo soy el rey de Israel, Señor. Y cuando yo me muera, a ver, Señor, dime, ¿qué provecho hay de mi muerte? ¿Qué provecho? A ver, te va a lavar el polvo. Me digo, me da sentimiento, me da ternura. Digo, el hombre, ¿cómo le habla a su Señor, no? Y luego dice, ¿anunciará tu verdad? Oiga, como que no hubiese más personas que le canten al Señor, ¿no? Como que no hubiese más predicadores, como que se creen el único, los ungidos, los esenciales. No, hermano, aquí nadie es esencial. Por eso cuando usted, hermano, usted tiene un privilegio tremendo cuando viene a la casa de su Señor. Usted alábele, por favor. Échile ganas a alabarle. Dice, es que, mire, muévase. Dele fruto. Échile ganas en alabanza a su Señor. Es que me siento mal, estoy cansado, estoy enfermo. Casualmente, muévase, hermano. Muévase, échele ganas. Aplauda como si fuese esta noche la última vez. Cántele como si fuese esta noche la última vez. Ámele. Y el Señor en uno de esos momentos se puede apiadar. De veras. Veo que le duele la espalda. Está todo danzando. Yo sé que lo hace con interés de que yo lo sane. Lo voy a sanar. Qué hermoso. Es el Dios de la misericordia. Y me imagino que Ezequías recordó, quizás estaba viendo el Salmo 60, el Salmo 30 y dice, Señor, pues, yo he hecho lo recto delante de ti, tú me puedes ayudar, ¿no? Y lo hermoso fue que Dios lo ayudó. Y luego dice, oye, Jehová, ten misericordia de mí, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile. A usted Dios lo ha librado, le ha dado vida eterna. Sí, se ve, usted danza muchísimo en la casa del Señor. No, hombre, que esto no se puede porque usted danza de alegría. Yo sí danzo, dice el hermano. Él ha cambiado nuestro lamento en danza. Me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado, Jehová Dios mío. Te alabaré para siempre. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bueno, pasamos a la siguiente. Volvamos otra vez a las diapositivas. Pasamos a la diapositiva número 9. La 9. Ahí dice los números. ¿Esa es? Bueno. La victoria sobre Sennacherib, la fe en acción. Este rey Sennacherib era malo. Ahora, ya imagínense, Dios lo sanó. Y al tener la sanidad y la promesa de Dios de darle 15 años más, el hombre se creció, se ancló, o sea, tuvo una fe. Entonces, antes Ezequías, si usted se mete a analizar los libros donde está escrito, había sacado los tesoros del templo y se los había dado a Sennacherib con tal de que no le hiciera daño. O sea, porque tenía miedo, hermano. O sea, llega un momento que a uno le da miedo y temor. Pero ahora que ya había sido sanado, se rebeló contra el rey de Sennacherib. Si a la muerte ahorita me va a hacer los mandados durante los siguientes 15 años, se rebela contra Sennacherib y no le paga tributo. Ya no le tenía miedo, porque ahora tenía la palabra de Dios. Te levanto y te doy 15 años más de vida. ¿Y qué fue lo que pasó? Hay un discurso. Él dice en 2 de Crónicas 32, 7 y 8, le dice a su pueblo, porque él ya lo había experimentado. ¿Saben qué? Esfuércense, anímense, no teman ni tengan miedo del rey de Asiria. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Con nosotros está ¿quién, hermano? Jehová nuestro Dios. Usted no me cree, hombre. ¿Con quién está con usted? ¿Su dinero? ¿Su estatus? No, con nosotros está Jehová nuestro Dios. Con nosotros está. Él está con nosotros. Con ellos está el dinero, con ellos están las Fuerzas Armadas. Pueden tener lo que quieran ellos. Pero eso sí, esforzaos y animaos. Esfuércese y anímese. No se desanime.
Como decía una vez un hermanito que venía de la sierra, ya ve que los que no hablan bien el español, supimos que estaban todos enfermos y por eso vinimos animales, dice. Por eso vinimos animales. Venimos a animarles. Bueno, y Sennacherib respondió. Porque, bueno, con que te estás rebelando contra mí, rey Ezequías. ¡Ja! ¡Qué bárbaro! Una campaña, hermano, psicológica. Una campaña de terror. Y eso es lo que el diablo muchas veces hace con nosotros. Una campaña psicológica. Bueno, con que Jehová está contigo, rey Ezequías. ¡Ja! Hey, Ezequías, ¿tú crees que yo he venido ante ti sin que Jehová no me hubiese mandado? Hasta eso tomando el nombre de Dios en vano. Hey, los dioses que mis padres, de mis padres, han combatido hacia las naciones, los dioses no lo han librado. Yo he combatido contra naciones, los dioses de esas tierras no los han librado. ¿Y qué? ¿Acaso Jehová los va a librar a ustedes? Imagínense, ¿se imagina eso? Esa palabra, esa herramienta psicológica, de terror psicológico. El diablo viene y te lanza pensamientos. No, tú ya estás acabado, tú no sirves para nada. Dios no te va a perdonar. No, hermano, no es así. Usted ha cometido lo que sea. Usted confiesa sus pecados delante del Señor, se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Usted la alcanza. Dios nunca despreciará un corazón contrito y humillado. Pero el Sennacherib fue una guerra, hermano. Cuando estuve analizando esto, una presión, yo sentía la presión de que sentía el rey Ezequías. Le mandaban a decir, ustedes van a caer, que no se confíen en Ezequías ya porque Dios los sanó. No, dice, no ponga su confianza en Ezequías, los voy a hacer pedazos a ustedes. Y el rey Ezequías, calladita la boca, no decía nada. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Oró al cielo, dice la escritura. Él hizo una oración. Cuando Sennacherib dijo, ¿quién es Jehová? Si aquellos dioses no lo han librado, ¿quién es Jehová? Ahí sí se cumplía el meme, ¿verdad? Este compa ya está muerto. Ahí sí se le cumplía al rey Sennacherib. Nada más que no le habían avisado. Porque aquel que se levanta, aquel que blasfema contra Jehová, no quedará impune. Aquel que toma el nombre de Dios en vano, porque este hombre lo tomó. Mire, yo vengo contra ustedes. ¿Acaso no vengo si Jehová no me hubiese mandado? Sí, Jehová. ¿Cómo resulta ser que Jehová le dijo al rey Sennacherib, ve y destruye a ellos? No, hermanos, eso era mentira del diablo. No se crea, hermano, no dio oído a tantas cosas. No se crea todas esas cosas que le diga. Con esas palabras, Sennacherib firmó su propia sentencia de muerte. Ezequías, el rey, no respondió con un discurso político, ni tampoco convocó a la seguridad nacional. Hizo lo que sabía hacer. Usted lo puede leer ahí en el verso 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al Dios del cielo. ¿Qué tiene que hacer usted? Orar y clamar al Dios del cielo. Es lo que hizo. Hicieron, mira, Señor, este hombre lo que ha dicho, te ha blasfemado. Obviamente esos dioses no pudieron defender a esos pueblos porque ellos no son dioses, pero tú eres nuestro Dios. ¿Y el Señor qué hizo? ¿El Señor se quedó de brazos cruzados? No. Fíjese, Isaías 37:36. Y salió, escúcheme muy bien, el ángel de Jehová y mató ¿a cuántos? 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos de muertos. Usted yo veo que usted no capta el número. 185,000. ¿Cuántos habitantes hay en Silent Spring? ¿No han visto ahí? ¿Cuántos habrá? 40,000, 27,000, 17,000. Pues haz de cuenta que barren a Silent Spring. No, y también nosotros, no crea que no. Barren Springdale,
Barren a Rogers y Faber también. Creo que Ventomil se libra. Creo que se libra porque 185,000 almas, el ángel de Jehová. Por eso dice el salmista David, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Acaso vemos a a Jeremías haciendo una oración? Desatamos ángeles, porque hay hermanitos que en su ingenuidad, que en su teología infantil, dan órdenes a los ángeles y a veces hasta lo cantamos. Ángeles del cielo, vengan a cantar. Por favor, cántele usted. O sea, ¿para qué le pide ayuda a los ángeles? Ellos hacen su trabajo. Aleluya. El que envía a los ángeles es Él. Usted no tiene que pedir ángeles. No, el ángel, el Señor, no te preocupes, mijo. Es más, ni le dijo lo que iba a hacer. Ellos todavía con miedo, con pavor todavía. No, al siguiente día cuando se levantaron, vamos a pelear pues, dice, vamos a pelear. Ahora, ¿y qué vamos a pelear? Si ya todos estaban muertos. Un ángel del Señor. Un ángel, hermano. Uno nada más. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y qué pasó con Sennacherib? Ese compa ya estaba muerto. Cuando regresó a su tierra, al templo de su Dios para adorar, él fue todavía, como que me quedó mal, mi Dios, dice, su Dios, sus propios hijos lo mataron. No, sus propios hijos lo mataron. La fe del rey Ezequías no era ciega. Su fe estaba anclada en una promesa específica de Dios para en ese momento. No confiaba en su valentía, no confiaba en él, confiaba en la palabra que Dios le había dicho. Así también tenemos que ser nosotros. Nosotros no tenemos que confiar en nuestra valentía, no tenemos que confiar en nuestros recursos. Nosotros tenemos que confiar en Jehová nuestro Dios. Mire, el Señor tiene nuestro local. Él sabe lo que sabe. Nosotros ponemos nuestra confianza en el brazo de carne, pero Él sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué tiene que hacer Gloria de Sion? Buscarle, adorarle. Simplemente adora, alaba. De vez en cuando, Señor, acuérdate de nuestro local. Sí, obviamente. Y dar gracias. Señor, gracias porque yo sé que tú tienes nuestro local, Señor. Y ya. Igual, por los hijos a veces nos preocupamos, ¿verdad, hermana? Señor, ahí está mi hijo. Usted, mire, vacíese en el Señor, entréguese al Señor. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Sus ojos son alumbrados y no son avergonzados. Pero ahora vamos a lo siguiente, hermano. La caída. Porque no todo es color de rosa. No todo es de la vida hermosa. No. Vamos a ver la caída, la trampa del espejo. Ezequías lo había tenido todo. Un milagro de sanidad, 15 años más de vida, una victoria aplastante que ni siquiera él tenía que pelear, tuvo que pelear al ejército más poderoso del mundo, reconocimiento internacional, y fue exactamente en ese momento, en el punto más alto, cuando él cayó. Él cayó. A eso está triste, a mí me da tristeza. Segunda de Crónicas 32, 25. El Señor lo pone, hermano, porque el Señor no se esconde nada. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Dios ya le hizo el favor. Dios ya le hizo el milagro. Ya Dios lo levantó de la tumba. Prácticamente ya tenía los pies en la sepultura. Dios lo sanó de su enfermedad. Por eso está escrito esto. Corresponde al amor de Dios. Y Dios no se lo tapó, Dios se lo puso ahí. Dios lo puso para que vean. ¿Y cómo se manifestó este orgullo? ¿Cómo se manifestó? Nos dice en Segunda de Reyes 20:13 que cuando se recuperó de su enfermedad y había tenido toda esa victoria, vinieron enviados de Babilonia a
celebrar su recuperación y Ezequías lo recibió. Segunda de Reyes 20:13. Y Ezequías los oyó y le mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase. Ahora bien, el orgullo, escúchenme muy bien, ya estaba lleno de orgullo, tiene un efecto muy específico en el ser humano, y es que elimina la prudencia de uno, te quita la vergüenza, y el hombre orgulloso muestra todo. Él lo hizo. Y los babilonios, hermanos, pueblo impío, otra nación que se estaba levantando, ¿ustedes creen que ellos eran buena gente? Venían con flores, ellos venían venía con flores a felicitar al rey. No, hermano. Bueno, tal vez sí venían con flores, pero lo que realmente estaban haciendo era un reconocimiento estratégico. Eran unos espías. Estaban midiendo el reino. Estaban midiendo a ver qué tanto Ezequías puede o qué poder tiene, las riquezas. Y el pobrecito rey, en su orgullo, en su tontera, ¿qué hizo? Ezequías, reflejado en su propio espejo, dijo: no, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, ¿no? Conmigo no hay otro, yo soy bien, aquí el guapo soy yo. Vean mi hermosura. Su propio reflejo, sus propios talentos, su propia riqueza, lo encegueció. Y prácticamente les reveló todo. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? Mostrar lo que tenemos a quien no debemos. Presumir ante la competencia. Abrir nuestras vidas a personas que vienen con pretexto de amistad, pero no es amistad, lo que quieren es saber qué tienen ellos o qué pueden llevarse de ti. Una ocasión, hace muchos años, recién casado, había un muchacho que nos ayudaba en la compañía y hacíamos amistad, un americano. ¿Qué pasó? No, dice que es que me contó su historia de las mujeres que había tenido, y todas las mujeres que había tenido él se las había quitado a sus amigos. Era mujeriego, se las había bajado a otros hombres, a sus compañeros. Y plática, y tú te estás recién casado. Sí, yo estoy recién casado, ¿no? Y mi esposa, le digo, una mujer muy hermosa, muy linda, trabajadora, y yo también ya presumiendo, ¿no? Lo que tengo, ¿no? Y cuando en eso me le quedo viendo, ya no te voy a decir más, le digo, ¿por qué? Tú eres el quita mujeres, le digo, no va a ser que me quites la mía también. Nunca hay que presumir lo que uno tiene. Calladito se ve más bonito. Porque hay gente, o sea, él se empezó a reír, pero gracias a Dios me di cuenta, o sea, hay que ser prudente, hermano, no ande ahí. No, mira, es que yo tengo tanto dinero en el banco, tanto yo tengo aquí. No. No ande de presumido. Mejor sea calladito. Pero el profeta vino con vino con algo. Vino el profeta y le hizo una pregunta muy incómoda. Segunda de Reyes, capítulo 20, versos 14 y 15, dice: ¿y qué dijeron aquellos varones? ¿De dónde vinieron a ti? Ezequías respondió: es que han venido de tierras muy lejanas, de Babilonia. Y volvió a decir al profeta: ¿qué vieron en tu casa? Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Entonces llegó la sentencia. Llegó la sentencia. ¿Por qué? Por orgulloso, por presumido. ¿Cuál fue la sentencia? Dice, le hizo el profeta: he aquí que vienen días en que todo lo que está en esta casa será llevado a Babilonia sin quedar nada. Y de tus hijos, fíjese muy bien, de tus hijos que saldrán de ti, que los que tú habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Eso está fuerte. ¿Se imagina, hermano, que a su hijo lo hagan en eunuco por su desobediencia? ¿Verdad que no? Y me dirá usted, ¿por qué no mejora lo suyo, no? Por su desobediencia. Eunuco, que los castren. ¿Se imagina, hermanos que tenemos hijos varones, que por nuestra desobediencia, como el Ezequías, por su orgullo, de tus hijos que habrán salido de ti, los van a castrar?
Ya no va a haber nietos. Eso no está. ¿Verdad que eso no queremos nosotros? No queremos nosotros. Pero eh, la respuesta a mí me perturba. A mí me deja mucho que pensar. Porque cuando la persona ya está en el pecado, se vuelve insensible, ya no le importa su sangre. Y tenemos que orar unos por otros, pastor, hermanas. Tenemos que orar unos por otros, unos por otros. Porque la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Y qué dijo el rey en su locura, en su orgullo? ¿Qué dijo? Entonces el rey dijo, bueno, la palabra que has hablado, que Jehová ha hablado, es buena. ¿Cómo que buena? Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. ¿A dónde viene esto? El pecado embrutece al ser humano. Por eso dice el Señor Jesucristo, velad y orad para que no caigan en tentación. Por eso dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino antes más estar atentos por cuanto más aquel día está cerca, el día que Él venga o el día que venga la muerte. Pero me pongo a pensar, como padre, la responsabilidad que tenemos de dar el buen ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos, de ser eso, y no, hermano, porque esto es terrible, o sea, qué perturbador, o sea, ¿qué? ¿En serio eso dijo el rey? Bueno, al menos en mis días, o sea, no me importa, no, ¿cómo que no? Nos debe importar nuestros hijos. Esto no es una respuesta de un hombre que confía en la soberanía de Dios. Es la respuesta de un hombre que en su orgullo está encerrado en su burbuja en el tiempo presente. Mientras a mí me vaya bien, el futuro puede esperar. Esto es feo, hermanos. ¿Qué sigue? Hay hombres aquí que están tomando decisiones hoy que sus hijos van a pagar mañana. Hay mujeres que toman decisiones hoy, sus hijos van a pagar mañana. Entonces, ¿vamos a seguir tomando esas decisiones? ¿O sí? No. El orgullo no solo nos daña a nosotros, el orgullo también arrastra a los que vienen después. Y aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Cuántas veces hemos mostrado lo que teníamos a quien no debíamos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas decisiones tomamos hoy que nuestros hijos pagarán mañana? El orgullo nos ha vuelto indiferentes al legado que dejamos. Es lo que ha pasado muchas veces. Pero no todo es así, porque acuérdense, la gracia de Dios, lo que Dios hizo, de todas formas, la que sigue. Esa es la gracia de Dios. Al que Dios toma por hijo, lo instruye y lo corrige. Lo que Dios hizo, de todas formas. La historia no termina aquí, porque el mismo Dios que juzgó el orgullo de Ezequías, con esta palabra, también registró su arrepentimiento. Esto es hermoso. A mí me digo, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma y los testimonios de Jehová son fiel que hacen sabio al sencillo. ¿Usted es sencillo? Usted va a ser sabio, usted es sabio. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que le dijo eso, mire, es que cuando Dios toma a sus hijos, Él les da su espíritu. Y entonces le puede pasar lo del hijo pródigo. Se va y se revuelca en el cielo, hace cuantas cosas, pero el Espíritu Santo lo trae una vez más a Cristo. Lo trae a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Dice la Escritura, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén.
Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. El juicio no llegó a la vida de Ezequías. Dios detuvo la mano del juicio porque Ezequías se humilló tarde, pero se humilló. O sea que nunca es tarde para humillarse. Nunca es tarde para decir, Señor, hoy sí te prometo que no voy a faltar a la iglesia. ¿Entiendes? Nunca es tarde. Aunque eso no significa que desaparecieron las consecuencias. El mal ya estaba sembrado. No desaparecieron. Estaba sembrado en un niño llamado Manasés. Y Manasés iba a ser el rey más malvado de toda la historia de Judá. Pero la gracia de Dios sobre Ezequías fue hasta sus últimos días. Hermano, Dios nunca va a ignorar un arrepentimiento genuino. La gracia de Dios no es ausencia de consecuencias. Es presencia de Dios aún en medio de ellas. Se dice la historia de un muchacho, no sé si es verdad, es una anécdota, tal vez es cierto, que este muchacho era hijo de cristiano, hijo de pastores, y un día quiso probar el mundo. Yo me voy a probar el mundo, me voy a probar el mundo. Aunque sea una noche, dice. Y esa noche se fue a un prostíbulo, a un nightclub. Se fue. Y obviamente, pues, ahí había una muchacha bonita, preciosa, porque el diablo no pone cosa fea. Se metió con él, se fueron al hotel y pues hicieron lo que tenían que hacer. Y al final le deja una nota. Bienvenido al mundo del SIDA, le dijo. Pues ya. ¿Se arrepintió? Sí, se arrepintió. Pero ya tenía la enfermedad. Pero sí se arrepintió. No, o sea, las consecuencias muchas veces no se pueden saltar. Ahora, vamos a la que sigue. Si Ezequías hubiese muerto en el año 14 de su reinado, eran 25 años que tenía cuando comenzó a reinar, 35, tenía 39 años cuando le vino la enfermedad. Si se hubiese muerto en ese tiempo, Manasés no hubiera nacido, porque Manasés era de 12 años cuando comenzó a reinar después que Ezequías se murió. Son cosas, hermanos, que me da, se da cuenta cómo es la cosa. Cuando movemos a Dios, cuando hacemos que Él cambie de planes, a veces podemos nosotros sembrar. Bueno, aunque a la verdad también Manasés tiene su culpa, ¿me entiende? Pero es a lo que yo me pongo a pensar. Manasés no hubiese nacido. Si hubiese muerto el rey, Manasés nunca nace. Alguien más hubiese reinado en lugar del rey. La historia hubiese sido diferente. Porque Manasés, hermanos, Ezequías reinó, no me acuerdo, lo que haya reinado. Pero Manasés reinó 52 años, hermano. Toda una vida. Imagínense, yo voy a cumplir 51 apenas. Es como si cuando yo nací, apenas el rey empezó a ser rey. Y me falta un año más para que el hombre se muera, para que se muera Manasés. El daño que causa una persona como Manasés, que fue de los peores, y lo vamos a ver para la próxima. ¿Quiere verlo para la próxima? Ok, lo vamos a ver para la próxima. Entonces, ya se me fue la señal. Pero bueno, Jesús mismo, o sea, aquí viene una pregunta. ¿Conviene pedirle a Dios que cambie lo que Él ya determinó? ¿Convendría, hermano? ¿Verdad que está un poco medio difícil? ¿Conviene pedirle que Él cambie su voluntad? ¿Conviene? El Señor Jesucristo, estando Él en agonía en Mateo capítulo 26, verso 39, dijo el Señor Jesucristo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La copa del Señor Jesucristo, aquí rapidito se lo digo, no era los clavos, no eran los latigazos, porque eso obviamente da dolor.
el dolor, el sufrimiento de él era que el padre lo iba a abandonar. Eso es terrible, hermano, que el padre abandone lo más terrible que puede haber. Y él dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Aunque él sabía que después el padre lo iba a volver a ver, pero es que para un Dios eterno, un momento de separación es un momento eterno. O sea, es algo feo. Y así tenemos que ser nosotros. Señor, yo quisiera que tú me sanes, si es tu voluntad. Pero si tú no quieres, ¿qué más le puedo hacer, Señor? Yo quisiera, Señor, que tú lo hagas, pero si no, no se puede. Dejemos de andar decretando. Yo decreto, yo declaro, yo promulgo, yo aquí no tomamos un no por respuesta. O sea, la gente se vuelve, hermanos, tan grosera. Bueno, ya vamos a terminar. La siguiente que sigue, por favor. Una antes. Ahí está. ¿En qué parte de la historia estamos nosotros, hermanos? ¿Estamos haciendo lo recto hoy? ¿Siendo fiel a Dios sacando nuestros ídolos? ¿Estamos haciendo lo recto? ¿O estamos acaso al borde? ¿Hemos estado en una enfermedad, presionado y necesitamos que Dios escuche nuestro llanto? ¿O acaso estamos bajo un ataque donde el enemigo usa palabras para quebrarte? ¿O estamos en el espejo donde ya Dios nos ha librado, pero de momento bajamos la guardia y decimos, oh no, pues yo soy el hombre de Dios, la mujer de Dios y Dios me escucha? El orgullo, llenos de orgullo. ¿O estamos en las consecuencias cargando con el peso de las decisiones pasadas? ¿Estamos en esto? ¿En cuál de esas etapas estamos nosotros? Ya para terminar, a la siguiente, porque creo que ya es la última. En cualquier etapa que estemos, simplemente hay una respuesta que funciona para todas esas etapas. Y es la misma que Ezequías encontró cuando no tenía argumentos. ¿Qué hizo Ezequías? Orar. Y el Dios que escuchó el llanto de Ezequías con la sentencia de muerte encima y el enemigo a las puertas, es el mismo Dios que te escucha hoy. Es el mismo Dios, amado hermano. Hay un canto precioso que dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Oiga, ¿y si no cambian? Que se haga su voluntad. Yo le digo, Señor, yo quisiera eso, Señor, pero ¿sabes qué? Señor, a mí me gustaría que hagas esto, pero no, que se haga tu voluntad. Que se haga la voluntad de nuestro Señor. ¿Y cómo queremos que nos recuerden? El último, ya para terminar. Así quiero que se recuerden que eso sea de nosotros. En Jehová Dios de Israel puso, eso lo dice el Señor con orgullo, la Escritura. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Imagínense que se diga Dios de Israel. De Israel como él, Virginia como ella. No hay otra como que puso su confianza en el Dios Todopoderoso, porque siguió a Jehová y no se apartó de él. Bueno, amados hermanos, Dios me los bendiga y la paz de Dios sea con ustedes.